Sana tu herida emocional, libérate del dolor que te sabotea en silencio. Hay dolores que no se ven, pero que pesan más que una piedra atada al alma. Dolores que no sangran, pero que se sienten cada vez que intentas confiar, amar, entregarte o simplemente vivir con plenitud. Dolores antiguos. Heridas invisibles. Huellas emocionales que quedaron marcadas en tu historia y que, aunque tú no lo sepas, siguen decidiendo por ti. Porque una herida emocional no se borra con el tiempo. Se esconde. Se disfraza. Y se convierte en parte de tu identidad, de tus miedos, de tus decisiones. ¿Te ha pasado que reaccionas de forma exagerada ante algo pequeño? ¿Qué te cuesta decir que no? ¿Que sientes culpa? ¿Que te saboteas justo cuando todo parecía ir bien? ¿O que, por más que trabajas en ti, vuelves a atraer las mismas relaciones, el mismo tipo de rechazo, de abandono, de desilusión? Nada de eso es casual. Tampoco es que estés rota. Es que hay una parte de ti que quedó atrapada en un momento donde algo te dolió más de lo que pudiste sostener y no lo sanaste. Esa parte sigue viva, gritando en silencio. Y cada vez que callas, cada vez que te conformas, cada vez que evitas sentir, le das más fuerza a la herida. Hoy te propongo algo diferente. No quiero que la ignores. Quiero que la mires. Que la escuches. Que te acerques sin miedo. Porque al otro lado del dolor no está el vacío, está tu verdad. En este viaje vas a descubrir mucho más que definiciones. Vamos a hablar de las heridas que nacen en la infancia y se repiten en la adultez. Del rechazo que te hizo creer que no era suficiente. Del abandono que te dejó pensando que el amor siempre se va. De la traición, la injusticia, la humillación y cómo se convirtieron en voces interiores que sabotean tu presente. Pero también vas a entender que todo eso puede transformarse. Que no estás condenada a vivir desde la herida, sino que puedes convertirla en un portal hacia tu versión más auténtica. Que sanar no significa olvidar, sino integrar. No significa debilidad, sino valentía. Vamos a recorrer juntas un proceso profundo. Empezaremos por entender qué es realmente una herida emocional. Luego, identificarás cuál es la tuya, cómo te afecta y qué patrones estás repitiendo. Más adelante, te daré ejercicios, herramientas y rituales para que comiences a liberar el dolor desde tu cuerpo, tu mente y tu alma. Y al final, te guiaré en una meditación poderosa para cerrar ciclos y abrazar tu nueva versión. Este no será un vídeo más. Será un antes y un después. Una medicina emocional. Una llave que te devolverá el acceso a ti misma. Si estás lista, empezamos. Porque tu alma ya ha esperado suficiente. ¿Qué es una herida emocional y por qué todos la cargamos? Una herida emocional es una grieta profunda en el tejido de nuestra psique, un eco persistente de un suceso que nos marcó cuando aún no disponíamos de las herramientas para procesarlo. No se ve con los ojos ni sangra, pero duele con la intensidad de una herida abierta. Duele en el pecho, en la garganta, en las manos que tiemblan al recordar, en la voz que se quiebra cuando tratamos de explicarlo. Esa herida no siempre proviene de un solo evento dramático. A veces es el producto de pequeñas descargas de dolor, una serie de rechazos, humillaciones o abandonos que, con el tiempo, se fueron acumulando hasta formar un nudo imposible de desatar sin ayuda consciente. Desde la perspectiva de Carl Jung, las heridas emocionales tienen su origen en el inconsciente colectivo y personal. En nuestra infancia, somos como esponjas delicadas. Absorbemos no solo los gestos y palabras de quienes nos rodean, sino la carga emocional que transmiten. Un padre que reprende con severidad, una madre que ausente no responde a nuestras lágrimas, una palabra hiriente de un amigo, una promesa rota, cada uno de esos momentos se imprime como un arquetipo. El niño que no es amado, el niño traicionado, el niño humillado. Y esos colectivos de experiencias construyen la base de nuestra sombra, ese conjunto de aspectos que, aunque reprimidos, actúan en nuestra vida de formas inesperadas. Todos cargamos heridas emocionales. Nadie escapa a la experiencia humana de sentir dolor. Incluso quienes parecen invencibles, los más enérgicos o exitosos, portan cicatrices invisibles. A veces se manifiestan como fobias inexplicables, bloqueos creativos, miedos que frenan la ambición o relaciones que se repiten con el mismo patrón doloroso. Otras veces se esconden tras el perfeccionismo, la búsqueda compulsiva de aprobación o el autosabotaje silencioso que hace que, justo cuando todo va bien,
tomemos decisiones que nos desvían de nuestro camino. La herida emocional funciona como un engranaje oculto en la maquinaria de nuestras reacciones. Cuando algo activa esa huella original, nuestro sistema nervioso revierte instantáneamente al estado que sentimos en el momento de la herida primaria. La amígdala propaga la alerta, la mente consciente se nubla y nos encontramos reaccionando con la misma intensidad que entonces, aunque las circunstancias sean mucho más leves. Ese retorno al pasado puede pasar en un parpadeo. Un reproche suave se interpreta como desprecio, un silencio se siente como abandono, una crítica se asume como rechazo total. ¿Por qué no sanamos de manera natural? Porque la herida emocional sobrevive gracias a la evitación. Cada vez que ignoramos el dolor, que lo ocultamos tras una capa de explicaciones racionales, que lo sustituimos por distracciones o adicciones, estamos reforzando el patrón. Es como tratar de secar un charco con el pie. Mientras retrocedemos, lo volvemos a esparcir. El dolor, al igual que un animal herido, busca atención. Si nos dedicamos a apartarlo con evasivas, crecerá en el subsuelo de nuestra mente hasta convertirse en un fantasma que asusta cada vez que nos acercamos a la vulnerabilidad. En el libro El hombre y sus símbolos, Jung explica que las heridas no sanadas proyectan su sombra sobre otros. Cuando no integramos esa parte de nosotros mismos, la atribuimos al otro, él es muy crítico, ella es fría, nadie me valora. Pero esas cualidades son espejos de lo que no aceptamos en nuestro interior. Cada reproche que hacemos al mundo contiene una parte de nosotros mismos que no hemos abrazado. De ahí surgen los conflictos repetitivos, las relaciones que terminan igual, los encuentros fortuitos con personas que, sin conocernos, logran pulsar esa nota dolorosa en nuestra orquesta emocional. Llevar una herida emocional es, en cierto modo, una resistencia a la totalidad de nuestro ser. Optamos por renegar de la parte herida porque duele demasiado admitirla, porque desvela nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, la sanación sucede cuando esa parte vulnerable se convierte en punto de partida de un viaje de integración. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de darle un lugar digno dentro de nuestro relato. Las cicatrices, en lugar de ocultarse, se vuelven medallas de supervivencia, nos recuerdan que logramos atravesar el fuego. La universalidad de la herida emocional radica también en que forma parte del proceso humano de crecimiento. Sin la herida no habría llamada al autoconocimiento ni impulso hacia la expansión. Es esa presión interna la que nos empuja a buscar ayuda, a explorar terapias, a emprender el camino de la introspección. Y aunque a menudo tememos adentrarnos en el dolor, es allí donde germinan los recursos del alma, la compasión, la resiliencia y la creatividad para reescribir nuestra historia. Todos, en algún momento, hemos sentido que nuestra vida estaba gobernada por una fuente de dolor interna, por una voz oscura que nos dice no eres suficiente, esto siempre termina mal, no mereces amor. Esa voz es la herida emocional resonando en nuestra sombra. Reconocerla supone el primer acto de coraje, porque implica mirarnos sin máscaras y aceptar la imperfección. Y cuando logramos ponerle nombre, rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia, damos el primer paso para desactivar el poder que esa herida ejerce sobre nosotros. Entender qué es una herida emocional y por qué todos la cargamos nos conecta con la fraternidad humana. Nos recuerda que no estamos solos en nuestro dolor ni en nuestra búsqueda de plenitud. Al aceptar que la herida forma parte de nuestro estado de ser, podemos comenzar a desmontar el sabotaje interno y liberar la energía atrapada. Desde allí, cada uno de nosotros puede emprender un proceso de sanación auténtica, no la que promete un alivio inmediato y fugaz, sino la que nace de la verdad profunda, de la integración valiente de la sombra y la luz. Este bloque ha sido la invitación a conocer la naturaleza de la herida emocional, su origen, su mecanismo de supervivencia y su función transformadora. En el siguiente paso, exploraremos los 5 tipos principales de heridas que conforman el imaginario colectivo de nuestro dolor y las maneras en que se forman para, de esa manera, poder identificarlas con claridad en nuestro propio interior. Los 5 tipos principales de heridas emocionales: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. En el viaje hacia la sanación, reconocer la herida es tan solo el primer paso. Para profundizar en sus raíces y poder exponerla a la luz de la conciencia, conviene clasificarla. A lo largo de nuestra vida, las experiencias dolorosas suelen agruparse en 5 grandes arquetipos que conforman el paisaje emocional colectivo: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia.
Aunque en la práctica cada herida combina matices de varias categorías, identificar su núcleo dominante permite encarar la sanación de forma dirigida y eficaz. A continuación exploramos cada una de ellas, su origen, su mecanismo de supervivencia y la manera en que moldean nuestra conducta y nuestras relaciones. 1. Herida de rechazo. La herida de rechazo nace de la sensación de no haber sido aceptado o valorado por quienes más importan en nuestra vida temprana. En el niño, el rechazo puede manifestarse cuando un cuidador minimiza sus logros, ignora sus súplicas de atención o lo reprende con desdén. Esa experiencia se codifica en el inconsciente como no merezco pertenecer y activa el miedo a ser excluido del grupo, de la familia o de la vida social. En la vida adulta, el rechazo tiende a reproducirse en patrones de evitación y exceso de complacencia. Quienes portan esta herida suelen anteponer las necesidades de los demás a sus propias convicciones, con tal de evitar el no o la desaprobación. Adoptan una máscara de armonía que encubre su anhelo de ser vistos y valorados. Pueden desarrollar síntomas como ansiedad social, fobia al fracaso y comportamientos de autoaislamiento tras experiencias de crítica. Para sanar el rechazo es fundamental ensayar la validación interna, reconocer que el valor personal no depende de la aprobación ajena. Ejercicios como el diálogo del yo compasivo ayudan a contrarrestar la voz crítica interior. Se trata de anotar diariamente 5 cualidades propias que merezcan reconocimiento, repitiéndolas ante el espejo hasta que se vuelvan creencias sostenibles. También es clave practicar el rechazo controlado, decir no en situaciones de bajo impacto para fortalecer los límites y aprender que el rechazo externo no borra el derecho a existir. 2. Herida de abandono. La herida de abandono se dispara cuando el sujeto sufre la ausencia persistente o repentina de un vínculo significativo. Puede ser la muerte de un cuidador, la separación de los padres, un traslado de residencia o el retorno de un adulto al trabajo tras la infancia. La experiencia subjetiva es la de haber sido dejado solo en un entorno que no se está preparado para afrontar. Esta herida fomenta un miedo profundo a la soledad y la dependencia emocional. En la adultez, quien portó la herida de abandono crea vínculos ansiosos, buscando constantemente señales de rechazo en la pareja, en amigos o en compañeros de trabajo. Puede manifestarse en comportamientos de control, llamadas frecuentes, textos compulsivos o en corridas emocionales. Tras sentir pánico por la posible pérdida, el vínculo se rompe como mecanismo de defensa anticipada. El antídoto contra el abandono es desarrollar la autonomía afectiva y la confianza interna. Una práctica útil es el anclaje del amor propio. Identificar actividades que generen bienestar en solitario, paseos, lecturas, proyectos creativos y realizarlas de forma regular para reforzar la idea de que la propia compañía es un recurso valioso. Asimismo, la terapia de esquema sugiere visualizar y dialogar con la parte interior asustada, sosteniéndola con presencia y cuidado, imitándose el rol que faltó en la infancia. 3. Herida de humillación. Humillación echa raíces cuando el individuo es ridiculizado, burlado o menospreciado en público o en privado. Puede tratarse de apodos denigrantes, comentarios despectivos sobre el cuerpo o el rendimiento, o comparaciones desfavorables con otros. A diferencia de la herida de rechazo, que alude a la exclusión, la humillación clava la sensación de inferioridad, de ser visto como alguien menos que. En el adulto, la humillación reprimida se traduce en baja autoestima y perfeccionismo excesivo. El temor subyacente es el de volverse a sentir expuesto y vulnerable. Por ello, muchos hipercompensan esforzándose sin tregua o evitan cualquier ámbito en el que puedan fallar frente a otros. También surgen manifestaciones psicosomáticas como tensión crónica en cuello y hombros, bloqueo de la voz al hablar en público y trastornos digestivos relacionados con el estrés. Para sanar la humillación es imprescindible cultivar la autoaceptación radical, reconocer la dignidad inherente a cualquier ser humano, independientemente de los logros o errores. Técnicas de reestructuración cognitiva resultan efectivas, detectando pensamientos automáticos de inferioridad y reemplazándolos por afirmaciones neutrales: mi valor no depende de mi rendimiento. Se reduce gradualmente la autocrítica. Asimismo, las dinámicas de exposición gradual permiten enfrentar situaciones temidas, como hablar ante un grupo, en contextos de bajo riesgo, desensibilizando el miedo al ridículo. 4. Herida de traición. La traición surge cuando alguien de quien dependemos rompe la promesa de lealtad o confianza, ya sea en forma de engaño sentimental, negocios que fracasan por deslealtad o confidencias divulgadas. La huella es la de haber sido cogido desprevenido en un vínculo que creíamos seguro. En la edad adulta,
la herida de traición genera conductas de vigilancia extrema y desconfianza hacia los demás. El vínculo romántico se ve amenazado por la sospecha constante, las revisiones del teléfono móvil, la interpretación paranoica de mensajes o la tendencia a probar la fidelidad de la otra persona. En entornos laborales, quienes portan esta herida desconfían de los compañeros, evitan delegar tareas y se aíslan para no volver a sufrir el engaño. La llave para sanar la traición está en reparar la relación consigo mismo y con el otro. Por un lado, es necesario delimitar la responsabilidad, diferenciar qué parte de la herida proviene de la experiencia ajena y cuál es el eco de antiguos patrones de abandono o rechazo. Las cartas terapéuticas, en las que se escribe a la persona que traicionó sin necesidad de enviar la carta, ayudan a expresar el dolor y soltar la agresividad retenida. Paralelamente, en caso de continuar la relación, establecer acuerdos claros de transparencia y construir nuevos rituales de confianza facilita la reconstrucción del vínculo. 5. Herida de injusticia. La experiencia de injusticia acontece cuando percibimos que nos han tratado de forma desproporcionada o desequilibrada. Un padre excesivamente exigente, un profesor injusto que nos suspende sin motivo, un jefe que valora a otros compañeros con más benevolencia. A diferencia de la humillación, que denigra, la injusticia retuerce la sensación de que el mundo no es equitativo, de que nuestros méritos no son reconocidos. Esta herida fomenta el perfeccionismo frío y la búsqueda de logros sin pausa, como si la consecución de metas externalizadas pudiera equilibrar el desequilibrio del pasado. En la adultez se traduce en comportamientos de hiperresponsabilidad, temor al error y dificultad para delegar, por temor a que el trabajo no reciba el crédito debido. También aparece la rabia contenida, que se somatiza en hipertensión, dolores de cabeza tensionales o episodios de colon irritable. Para sanar la herida de injusticia es vital cultivar la compasión y la flexibilidad interna. El protocolo de compasión hacia la experiencia sugiere visualizar al niño interior que sufrió la injusticia y ofrecerle empatía, reconociendo que fue injusto con voz amable. Al mismo tiempo, prácticas de gratitud reequilibran la percepción de injusticia, enfocándose en las gracias recibidas y reconociendo las propias virtudes y logros, más allá de la valoración externa. Asimismo, aprender a soltar la necesidad de control y aceptar la incertidumbre alivia la tensión inherente a la búsqueda de justicia perfecta. Cada una de estas heridas emocionales actúa como un imán que atrae situaciones afines, reforzando el patrón doloroso hasta convertirlo en historia personal. Sin embargo, al reconocerlas y nombrarlas, podemos desactivar su influencia. Al exponer el núcleo de la herida a la luz de la conciencia, disminuye su poder de sabotaje. En el siguiente bloque profundizaremos en la forma en que estas heridas se manifiestan en la vida adulta, mostrando ejemplos concretos de sabotaje interno y su impacto en las decisiones, la autoestima y las relaciones. Continuamos el camino de sanación. ¿Cómo se manifiestan en la vida adulta y sabotean tus relaciones, decisiones y autoestima? A medida que dejamos atrás la infancia, esperamos deshacernos de las cicatrices que quedaron en nuestro corazón. Sin embargo, las heridas emocionales no desaparecen, simplemente cambian de forma y se ocultan bajo comportamientos, emociones y patrones de pensamiento que sentimos normales hasta que nos sabotean el día a día. En este bloque exploraremos las formas más comunes en que una herida emocional no sanada se manifiesta en la vida adulta, minando nuestra confianza, condicionando nuestras decisiones y distorsionando nuestras relaciones. 1. Autosabotaje y miedo al éxito. Muchas personas con heridas de rechazo o humillación experimentan un miedo inconsciente al éxito. ¿Por qué? Lograr algo importante conlleva exponerse al reconocimiento público, y si en el pasado fuimos ridiculizados o ignorados, el éxito puede reinterpretarse como una situación de vulnerabilidad extrema. Así, justo cuando un proyecto florece, aparecen bloqueos creativos, procrastinación o pensamientos autocríticos, ¿y si no lo merezco? ¿Y si ahora me juzgan? De este modo, el inconsciente protege la herida original evitando que demos un paso más allá de la zona donde fue herida por primera vez. Ejemplo: Laura, una diseñadora gráfica con talento, sistemáticamente pospone el envío de propuestas a grandes clientes. Cada vez que reúne la documentación, aparece un pensamiento que remite a su profesor de arte de la adolescencia: «Eso no sirve». Sin querer, Laura reproduce la voz crítica que la humilló hace años y declara su propio trabajo inseguro, salvándolo de posibles juicios externos al anticipar el rechazo. 2. Relaciones tóxicas y patrones repetitivos. Las heridas de abandono y traición generan un imán que atrae perfiles de personas capaces de reproducir el mismo dolor,
casi como una recreación inconsciente del trauma original. Por ejemplo, quien sufrió traición en un vínculo significativo tenderá a vincularse con personas emocionalmente inestables o infieles, buscando recrear la experiencia para intentar resolverla correctamente y curar la herida, aunque nunca lo logre. Estos patrones se repiten porque, inconscientemente, el cerebro busca terminar la historia donde quedó abierta. No obstante, sin conciencia de la herida, la persona entra y sale una y otra vez de relaciones similares, experimentando dolor tras dolor. Este ciclo perpetúa la sensación de impotencia y refuerza la creencia interna de no merezco algo mejor. 3. Dificultad para poner límites. La herida de rechazo y la de humillación suelen manifestarse en una incapacidad crónica para decir no o establecer límites saludables. Temerosos de enfrentar desaprobación o comentarios hirientes, muchos optan por complacer siempre al otro, sacrificando sus propios deseos y necesidades. Esto genera resentimiento silencioso, agotamiento emocional y, a largo plazo, colapsos por frustración contenida. Por ejemplo, Javier acepta constantemente horas extras en el trabajo aunque su salud lo resienta, porque la voz interior que emergió de su infancia le susurra: si no me esfuerzo, no me querrán. Así, mantiene un ciclo de autosacrificio que perpetúa su creencia de insuficiencia y alimenta el agotamiento crónico. 4. Hipervigilancia y ansiedad anticipatoria. Las personas con heridas de abandono y traición viven en estado de alerta constante. Cualquier silencio prolongado de la pareja, un mensaje sin contestar o una invitación cancelada puede interpretarse como la antesala de un abandono inminente. Este estado de hipervigilancia distrae la mente del presente y la fija en riesgos imaginarios o exagerados, generando ansiedad anticipatoria, miedo a que algo malo suceda, que bloquea la calma interior. Esta ansiedad se traduce en síntomas físicos: palpitaciones, sudor frío, tensión muscular e insomnio. El cuerpo recuerda la vulnerabilidad infantil asociada a la soledad y somatiza el miedo como si aún fuera un niño desamparado. Sin identificación de la herida primaria, la persona combate síntomas en lugar de abordar la raíz. 5. Baja autoestima y autocrítica. La herida de humillación interrogada en la sombra interior se convierte en un crítico feroz que juzga cualquier error o imperfección. Esa voz interna, perfeccionista y despiadada, exige estándares imposibles, provocando sentimientos de fracaso ante desviaciones mínimas. La autoimagen se vuelve distorsionada, la persona se ve incompetente o menos que aunque sus logros sean evidentes para otros. Esta autocrítica no solo frena la iniciativa y la experimentación, sino que envenena el disfrute del presente. Cada triunfo queda empañado por la pregunta obsesiva: ¿y ahora qué saldrá mal? Así, la autoestima se mantiene baja y el ciclo autodestructivo persiste. 6. Evitación y mecanismos de defensa. Para no sentir el dolor original, muchos recurren a evasiones: hiperactividad laboral, adicciones, sobreingesta de comida, compras compulsivas o consumo excesivo de redes sociales. Estos comportamientos amortiguan momentáneamente el malestar, pero encierran la herida en un círculo de refuerzo. Mientras más intensa la distracción, más profunda queda la herida sin procesar. Por ejemplo, Marta trabaja 12 horas diarias y al llegar a casa, consume series durante horas para no enfrentar su vacío interior. Cada sesión de distracción la aísla más de su mundo emocional, impidiéndole reconocer la herida de abandono que late bajo la superficie. 7. Fobias y miedos irracionales. Las heridas emocionales pueden manifestarse como fobias: miedo a volar, a hablar en público, a la intimidad o incluso a tomar decisiones. Estos miedos irracionales tienen raíces en experiencias tempranas donde la persona se sintió insegura o traicionada, y el subconsciente generaliza la amenaza a situaciones similares. Por ejemplo, un joven con herida de humillación puede desarrollar fobia escénica, pues el recuerdo de ser burlado al hablar en clase le condiciona a evitar cualquier exposición, perpetuando su inseguridad y limitando oportunidades de crecimiento. 8. Proyección y conflictos interpersonales. Una herida no integrada genera proyecciones. Atribuimos al otro cualidades propias no reconocidas o temidas. Si internalizamos la voz crítica como algo ajeno, la buscamos en quienes nos rodean. Un comentario neutro puede sentirlo como ataque personal, desatando reacciones desproporcionadas y conflictos innecesarios. Por ejemplo, Ana, cargada de su herida de rechazo, interpreta la neutralidad de un compañero de trabajo como desprecio. Se distancia, lo trata con frialdad y, en respuesta, él efectivamente se aleja, confirmando su creencia de rechazo.
Se crea así una profecía autocumplida. 9. Somatización y enfermedades psicosomáticas. La herida emocional a menudo se expresa a través del cuerpo. Tensiones crónicas, dolores de cabeza, problemas digestivos o enfermedades autoinmunes pueden ser la cara física de un dolor no procesado. Cuando la mente consciente rehúye sentir el dolor, el cuerpo lo absorbe y lo manifiesta en síntomas que, paradójicamente, atraen la atención que el niño interior no pudo recibir. Abordar la somatización requiere reconectarse con las emociones bloqueadas mediante prácticas corporales, respiración consciente, yoga terapéutico o danza libre. Al liberar la tensión atrapada en tejidos y músculos, se abre paso a la integración de la herida. 10. Dificultad para disfrutar el presente. Finalmente, la herida emocional impide la capacidad de disfrutar plenamente el ahora. La mente oscila entre el miedo al futuro, ansiedad y el rumiado del pasado, depresión, bloqueando la experiencia consciente. La gratitud se vuelve un ejercicio difícil, pues la voz interior se enfoca constantemente en lo que falta, en lo que duele o en lo que pudo haber sido. Reentrenar la mente en la atención plena, prácticas de mindfulness que anclan la conciencia en la respiración y en los sentidos, ayuda a desactivar el piloto automático de la herida. Cada momento de presencia consciente debilita la fuerza de la cicatriz emocional. En resumen, las heridas emocionales no sanadas se infiltran en cada faceta de la vida adulta, sabotean logros, generan ansiedad, arruinan relaciones y envenenan la percepción de uno mismo. Reconocer estas manifestaciones es el paso previo necesario para desenmascarar el patrón y traer la herida a la luz de la conciencia. Solo entonces podremos detener el ciclo de dolor y dar inicio a un proceso de sanación auténtica, liberando la energía retenida y recuperando la capacidad de decidir, amar y existir desde nuestra esencia más plena. En el siguiente bloque descubriremos las máscaras que construye el ego para protegernos del dolor y cómo, paradójicamente, esas mismas máscaras nos alejan de nuestra autenticidad. La máscara que te pones para no sufrir más, pero que te aleja de ti misma. Desde el momento en que una herida emocional se abre, el ego despliega un mecanismo de defensa automático, la máscara. Esta máscara tiene un único propósito, aparentemente noble: protegernos del dolor. Es la coraza que inventamos para enfrentar al mundo sin exponernos al riesgo de que nuestra vulnerabilidad sea herida una vez más. Sin embargo, esa misma coraza termina por alejarnos de nuestra propia esencia, impide la conexión auténtica con los demás y perpetúa el ciclo de dolor. En este bloque exploraremos en profundidad cómo se forman esas máscaras, cuáles son sus manifestaciones más comunes y por qué, paradójicamente, son el mayor obstáculo para la sanación. 1. El origen de la máscara emocional. La máscara nace del deseo instintivo de supervivencia psíquica. Cuando el niño recibe un mensaje doloroso, no eres suficientemente bueno, nadie te quiere, te dejaré si lloras, aprende que mostrar sus auténticas emociones equivale a exposición a la herida. De ahí que comience a desplegar conductas que disimulan su vulnerabilidad, fingir indiferencia ante una ofensa, mostrarse excesivamente alegre para ocultar la tristeza o convertirse en el fuerte que nunca llora. Este patrón se refuerza cada vez que la máscara cumple su función, evita un conflicto, impide la desaprobación o aleja una amenaza de abandono. A nivel neurológico, la máscara está apoyada en circuitos de evitación. Cuando anticipamos dolor, la amígdala dispara la respuesta de huida o congelación. La mente consciente aprende rápidamente atajos para no revivir el sufrimiento. En lugar de procesar una emoción genuina, activamos un guión aprendido: sonreír y fingir que todo está bien. Con el tiempo esa actuación se vuelve automática, y llegamos a confundir la máscara con nuestra personalidad. No solo mostramos al mundo una versión distorsionada de nosotros mismos, sino que empezamos a vivir atrapados en ella. 2 tipos de máscaras y sus efectos. A. La máscara del agradable. Quien adopta esta máscara vive pendiente de complacer a los demás. Busca aprobación en cada gesto y teme el rechazo con tal intensidad que su identidad gira en torno a las expectativas externas. El riesgo está en sacrificar sus propias necesidades y deseos, pues cualquier protesta puede percibirse como egoísmo. A la larga, este modo de relación genera resentimiento y pérdida de autoestima, pues la persona termina creyendo que su valor depende de dejar de ser ella misma. B. La máscara del fuerte. Esta máscara niega toda expresión de fragilidad. La persona asume el rol de líder, protector o consejero para esconder que, en su interior, se siente débil o insegura.
Aunque a primera vista inspira confianza, lo cierto es que quien viste esta coraza evita pedir ayuda y se sobrecarga de responsabilidades. El agotamiento y la soledad se instalan cuando el cuerpo y la mente colapsan ante la presión de sostener esa imagen. G. La máscara del sarcástico o cínico. El humor hiriente y la ironía se utilizan como barrera para impedir que los demás se acerquen demasiado. La burla, en estos casos, cumple la función de defensa. Si ataco primero, nadie podrá herirme. Sin embargo, este escudo envenena las relaciones, crea distancia emocional y refuerza la creencia de que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. D. La máscara del perfeccionista. Detrás de un perfeccionismo extremo se esconde la necesidad de evitar la humillación. La persona cree que solo alcanzando estándares imposibles se librará de la crítica o de la sensación de no ser suficiente. Cada error se magnifica, y la ansiedad por no fallar paraliza la iniciativa y bloquea la creatividad. La máscara del victimista. En ocasiones, la persona adopta el rol de víctima crónica para protegerse de la responsabilidad. Al atribuirse una posición débil, evita el reproche y genera simpatía, pero al mismo tiempo reafirma su propia sensación de impotencia y refuerza la herida al permanecer en un estado pasivo y dependiente. 3. La paradoja de la protección que hiere. Aunque las máscaras nacen para protegernos, terminan siendo el mayor obstáculo para la autenticidad y la conexión emocional. Al quedarse en el nivel de la actuación, no permiten que corra la energía de la verdad interior. Cada vez que reproducimos una máscara, reforzamos la idea de que la herida es peligrosa y de que no podemos afrontarla. Es un círculo vicioso. La máscara evita el dolor momentáneo, pero impide que la herida se exponga y se transforme. Las consecuencias son múltiples. Aislamiento emocional. Los demás se relacionan con la máscara, no con la persona real. Esto genera relaciones superficiales y un sentimiento de soledad profunda, pues el afecto recibido no alcanza a la verdadera esencia. Distorsión de la identidad. Al actuar un papel durante años, se pierden referencias de quién se es realmente. La máscara se convierte en la identidad aparente, y la persona pierde contacto con sus valores, deseos y emociones genuinas. Bloqueo de la expresión. Las emociones auténticas, tristeza, miedo, rabia, alegría, se reprimen o se adulteran. Esto impide la creatividad, la espontaneidad y la capacidad de disfrutar de la vida. Mantenimiento de la herida. Al no permitir que la emoción subyacente fluya y sea procesada, la herida queda activa. Cada máscara es una capa de yeso que cubre la herida, pero no la cura. 4. ¿Cómo reconocer tu máscara? El primer paso para desmontar la máscara es identificar sus manifestaciones en tu día a día. Observa tus reacciones automáticas. ¿Qué papel interpretas cuando te sientes inseguro? ¿Cómo respondes a la crítica o al conflicto? ¿Qué emociones evitas mostrar a los demás? ¿En qué situaciones notas que tu comportamiento cambia radicalmente para cuidarte? Llevar un registro en un diario de campo durante una semana puede revelar patrones. Anota los momentos de tensión y la conducta que aparece. Así, descubrirás si tu respuesta habitual es de complacencia excesiva, humor defensivo, perfeccionismo o victimismo. 5 estrategias para quitarte la máscara. A practicar la honestidad radical. Empieza diciendo en voz alta, ante ti mismo o ante alguien de confianza, aquello que sientes realmente. Frases como ahora mismo me siento vulnerable o me duele lo que acabas de decirme rompen el guión automático y permiten que aflore la emoción auténtica. B. Exposición paulatina de la vulnerabilidad. Elige situaciones de bajo riesgo para compartir una emoción verdadera. Puede ser expresar tristeza al ver una película o decir a un amigo cercano que temes perder su cariño. Cada exposición exitosa disminuye el miedo y desactiva la creencia de que la vulnerabilidad es mortal. C. Diálogo interno consciente. Cuando detectes la activación de la máscara, tengo que mostrarme fuerte, detente y formula internamente, ¿qué siento realmente? Permítete nombrar la emoción y reconocer su origen. Esto crea un espacio de conciencia que reemplaza el piloto automático. D. Trabajo con el niño interior. Mediante visualizaciones guiadas, entra en contacto con tu yo del pasado que se sintió herido. Imagina sostenerlo en tus brazos, ofreciéndole consuelo y palabras de aceptación. Esta práctica reduce la tensión defensiva y genera autocompasión. Práctica de autenticidad en el cuerpo.
El lenguaje corporal revela las máscaras: hombros tensos, respiración superficial, rostro rígido. Practica la respiración profunda y movimientos espontáneos, bailar, estirarte, llorar si surge, para integrar la emoción. Cuanta más conexión tengas con tu cuerpo, menos necesitas la máscara. 6. Integración y nuevos hábitos. Desmontar la máscara no es un acto puntual, sino un proceso que requiere repetición y compasión. Al principio sentirás miedo o vergüenza, tu vieja mente defensiva intentará volver al guión automático. Permítete la incomodidad. Celebra cada instante de autenticidad como una victoria. Con el tiempo, la nueva forma de relacionarte, sin máscaras, se convertirá en tu estilo natural y la herida perderá poder. Establece un compromiso semanal. Elige al menos una situación en la que practiques compartir tu emoción real con un testigo, amigo, terapeuta, grupo de apoyo. Autorrecompénsate, reconoce y celebra cada paso. Un simple bien hecho interno fortalece la nueva conducta. Mantén tu diario emocional. Registra avances, retrocesos y aprendizajes. Ver tu progreso escrito refuerza la motivación. Comparte tu experiencia. Un espacio de apoyo mutuo, presencial o en línea, ofrece validación y reduce la sensación de estar solo en el proceso. Despojarnos de la máscara no significa estar siempre desnudos frente al mundo, sino reconciliarnos con la verdad de nuestra vulnerabilidad. Cuando la coraza cae, descubrimos que detrás de ella hay una fuente de creatividad, compasión y fortaleza auténtica. Al mostrarnos tal como somos, no solo promovemos nuestra propia sanación, sino que invitamos a los demás a descender de sus defensas, creando vínculos más profundos y genuinos. En el siguiente bloque exploraremos cómo el dolor se ancla en el cuerpo y las vías para liberar esa memoria somática, completando el camino hacia la liberación emocional. Tu cuerpo recuerda lo que tu mente niega. El dolor no sanado vive en tu biología. El dolor emocional no es solo una construcción mental, habita también en nuestro cuerpo como memoria viva. Cada experiencia traumática, cada episodio de angustia o abandono se inscribe en las células, en los tejidos, y modifica el funcionamiento de órganos, músculos y sistemas nerviosos. Aun cuando la mente consciente reprima el recuerdo o racionalice el suceso, el cuerpo conserva el archivo completo de la emoción no procesada. En este bloque exploraremos cómo el dolor no sanado se manifiesta a nivel somático, los mecanismos neurobiológicos que lo mantienen activo y las prácticas que nos permiten liberar la memoria corporal para avanzar en la sanación profunda. 1. La huella del trauma en el sistema nervioso. Cuando vivimos una experiencia emocional intensa, el cerebro activa a toda velocidad el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, HHA, liberando hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Esta respuesta, diseñada para protegernos ante el peligro, desencadena una tensión muscular generalizada, acelera el pulso y prepara al cuerpo para huir o enfrentarse. En condiciones de amenaza prolongada o repetitiva, como una relación abusiva, el rechazo constante o el estrés crónico en la infancia, este eje no se desactiva correctamente y queda en un estado de alerta basal. El resultado es un sistema nervioso hiperreactivo que interpreta señales neutras como potenciales amenazas, generando ansiedad, insomnio, palpitaciones y rigidez muscular continuas. Este patrón se conoce como hiperactivación en la teoría polivagal. La rama simpática del sistema nervioso autónomo se mantiene sobreactiva, mientras que la rama parasimpática, responsable de la calma y la reparación, falla en su función de restablecer la homeostasis. Como consecuencia, el cuerpo vive en un estado de estrés constante, incluso cuando las circunstancias externas ya no representan una amenaza real. El dolor no sanado sigue alimentando la alarma interna. 2. Somatización, el lenguaje silencioso del cuerpo. Cuando la mente evita el dolor emocional, el cuerpo asume la tarea de expresarlo. La somatización ocurre cuando las emociones reprimidas encuentran salida en síntomas físicos aparentemente inexplicables, dolores de cabeza tensionales, contracturas crónicas, trastornos digestivos, colon irritable, gastritis, problemas dermatológicos como eczemas y hasta disfunciones cardiovasculares leves. Cada síntoma actúa como un mensaje codificado. El estómago dolorido habla de la angustia que no podemos digerir, el pecho oprimido refleja el peso de la tristeza no exteriorizada, y los hombros tensos guardan la carga de la responsabilidad excesiva o del miedo a caer. Este lenguaje silencioso suele llevarnos a consultas médicas una y otra vez, en un intento de encontrar alivio sin cuestionar la raíz emocional. Sin embargo,
Sin atender la causa psicosomática, los tratamientos farmacológicos apenas rinden resultados duraderos. Reconocer que no todo es mente ni todo es cuerpo permite abordar al ser humano de forma integral. Las terapias que combinan trabajo emocional y corporal, como la terapia craneosacral, la somatic experiencing o el biofeedback, resultan especialmente eficaces para desactivar la memoria traumática del cuerpo. 3. El rol del tejido conectivo y la memoria celular. El tejido conectivo, compuesto por colágeno y fibras elásticas, envuelve músculos, órganos y articulaciones, formando una red que sostiene y comunica a todo el organismo. Según teorías emergentes de la biología celular, las células de este tejido almacenan información sobre los estados emocionales prolongados. La tensión mantenida en fascia y tendones encarna literalmente la rigidez interna de una persona que ha vivido sin permiso para soltar el miedo o la culpa. Prácticas de liberación miofascial, ya sea mediante automasaje, foam roller o maniobras terapéuticas realizadas por un profesional, ayudan a romper los nudos energéticos y físicos que retienen la memoria del dolor. Al liberar la fascia, se restablece la fluidez en la comunicación intercelular y se reduce la sensación de opresión, permitiendo a la persona reconectar con un estado corporal más relajado y receptivo. 4. Respiración y sistema límbico. La forma en que respiramos está estrechamente ligada al sistema límbico, el área cerebral encargada de las emociones. Una respiración superficial y rápida refuerza la hiperactivación simpática, mientras que una respiración profunda y pausada estimula el nervio vago, activando la rama parasimpática y promoviendo la calma. Cuando el dolor permanece oculto, tendemos a hiperventilar sutilmente, evitando la expansión completa del diafragma para no experimentar la vibración interna del cuerpo. Ejercicios de respiración consciente, como la técnica 4-7-8 o el pranayama suave, ayudan a reconectar con el impulso natural del aliento y a enviar señales de seguridad al cerebro. Al inhalar cuenta hasta 4, retén 2 segundos, exhala hasta 7 y espera un breve silencio, interrumpes el ciclo de tensión y creas un espacio de tranquilidad. Con la práctica diaria, la respiración se convierte en ancla interna que disuelve capa a capa la tensión acumulada. 5. Movimiento consciente y neuroplasticidad. El cuerpo no solo recuerda, también puede reconfigurarse. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar sus conexiones en respuesta a nuevas experiencias, funciona también en paralelo con la plasticidad muscular y fascial. Cuando exploramos movimientos lentos y conscientes, gimnasia sensorial, tai chi, yoga restaurativo, enviamos señales de seguridad y ligereza al sistema nervioso. Cada estiramiento suave, cada rotación articular y cada postura cómoda reentrena al cuerpo para soltar la rigidez crónica. Además, el movimiento consciente genera endorfinas y factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, facilitando la reparación neuronal y fortaleciendo la conexión mente-cuerpo. Incorporar prácticas de movimiento diario, aunque solo sean 10 minutos de conciencia corporal al despertar, inicia un proceso de reprogramación somática donde el cuerpo aprende a relajarse de nuevo, a sentir que es posible existir sin tensión constante. 6. El poder del tacto y la oxitocina. El contacto físico seguro y consciente activa la liberación de oxitocina, la hormona del apego y la calma, que contrarresta los efectos del cortisol. Masajes terapéuticos, abrazos sinceros y automasajes son herramientas poderosas para disolver muros emocionales. Cuando una persona que ha sufrido abandono o traición recibe un toque intencional y compasivo, el cuerpo recibe la señal de que el mundo no siempre es peligroso y comienza a reconstruir la confianza celular. El automasaje en zonas de tensión, cuello, trapecios, pies, con aceite esencial suave, combinado con intención de cuidado, se vuelve un ritual de reprogramación del tejido conectivo y una forma de decirle al cuerpo: está bien relajarse, está bien sanar. 7. Escritura corporal y conciencia interoceptiva. Más allá de la mente racional, la interocepción, la percepción de las sensaciones internas del cuerpo, es el canal que nos conecta con la señal primaria del dolor no procesado. La práctica de scan corporal guiado consiste en llevar la atención a cada parte del cuerpo, observando sin juicio las sensaciones que surgen: calor, pesadez, hormigueo o tensión. Registrar estas sensaciones en un diario después de cada sesión fortalece el músculo de la conciencia interna y traduce el lenguaje somático a palabras, facilitando la integración emocional. El diario de sensaciones incluye 3 columnas: ubicación corporal, descripción de la sensación y emoción asociada. Con el tiempo, la persona descubre patrones,
por ejemplo, tensión en plexo solar ligada a la ira contenida, y puede abordar la emoción específica con técnicas de liberación emocional, EFT, o catarsis expresiva. 8. Danza, expresión y desbloqueo energético. La danza libre y la expresión visceral son métodos ancestrales de sanación. Al mover el cuerpo sin coreografía ni juicio, permitimos que emerjan impulsos reprimidos, gritos, temblores, sacudidas. Estas respuestas espontáneas disuelven la energía retenida por la herida, como si el cuerpo encontrara su propia catarsis. Terapias como el biodanza o la Expressive Arts Therapy combinan música, movimiento y expresión artística para liberar bloqueos emocionales y revitalizar la sensación de fluidez vital. Al menos 2 veces por semana reservar un espacio para bailar en casa, sin música demasiado rápida ni lenta, simplemente sintiendo el impulso corporal, facilita la descarga de tensiones profundas y conecta con la creatividad innata que impulsa la sanación. 9. Integración de la mente y el cuerpo mediante la meditación en movimiento. Prácticas como el Qigong o el Qigong integran la atención plena con movimientos suaves y circulares que armonizan la energía vital. Estas disciplinas trabajan los meridianos energéticos, liberando bloqueos que en la medicina tradicional china se relacionan con emociones específicas, por ejemplo, hígado, ira, corazón, alegría. Al fluir con el movimiento, la mente se aquieta y el cuerpo recibe la señal de que puede soltar la tensión acumulada en canales energéticos. Una breve rutina diaria de 5 movimientos básicos de Qigong, practicada antes de dormir, prepara al cuerpo para la regeneración nocturna y disuelve la memoria de estrés acumulada durante el día. 10. Creando un espacio de cuidado continuo. La sanación somática no es un evento puntual sino un compromiso de por vida con el cuidado del cuerpo. Crear un ritual de presencia corporal diario, aunque sean 5 minutos de respiración consciente, automasaje o scan corporal, establece un ancla de seguridad interna. A largo plazo, este hábito envía al cerebro el mensaje de que está bien relajarse, que el cuerpo puede convertirse nuevamente en refugio en lugar de prisión. Al integrar la escucha del cuerpo en la rutina matutina y nocturna, fortalecemos la resiliencia biológica y emocional. Con cada sesión, disminuye la fuerza de la memoria traumática y se restablece la capacidad de sentir placer, descanso y conexión plena con la vida. En conclusión, tu cuerpo es el testigo silencioso de cada herida emocional. Solo reconociendo la sabiduría de este archivo biológico y aplicando prácticas somáticas intencionales podrás liberar la carga del dolor no sanado. Cuando el cuerpo se libera, la mente encuentra la claridad necesaria para transformar la herida en un portal de autoconocimiento y crecimiento. En el próximo bloque te enseñaré cómo identificar tu herida principal y los patrones que repites sin darte cuenta, para que puedas dirigir tu proceso de sanación con precisión. Cómo identificar tu herida principal y los patrones que repites sin darte cuenta. Descubrir tu herida principal es como desenterrar la semilla que germina todos tus comportamientos automáticos. No basta con saber que existe dolor, necesitas reconocer en qué momento vital se ancló y de qué forma sigue movilizándote hoy. Este proceso requiere honestidad, curiosidad y la voluntad de explorar tu mundo interno sin juzgarte. A continuación, te presento un método en 4 pasos que, si se sigue con constancia, revela la naturaleza de tu herida central y los patrones inconscientes que alimenta. 1. Registra tus reacciones más intensas. Durante al menos una semana, presta atención a aquellos momentos en que una pequeña situación desencadena en ti una emoción desproporcionada, una crítica leve que genera ira, un silencio que activa miedo al abandono o un cumplido que despierta incomodidad. Cada vez que notes que tu cuerpo reacciona con tensión, detente y en una libreta o nota digital, describe en prosa lo que ha ocurrido, qué ha pasado, qué has sentido, qué pensamientos inmediatos han brotado y cómo se ha expresado tu cuerpo, palpitaciones, sequedad de boca, nudo en el estómago, etc. No clasifiques ni intentes interpretar todavía, limítate a narrar lo sucedido con tus propias palabras. Este diario narrativo revelará los puntos calientes emocionales donde tu herida se activa con más frecuencia y con mayor intensidad. 2. Conecta con el recuerdo primario. Cada detonante actual es la sombra de una experiencia pasada. Tras describir el episodio, pregúntate en silencio, ¿a qué momento de mi vida me recuerda esto? Quizá descubras que tu ira actual ante una crítica suave remite al profesor que te humilló en clase, o que el miedo de ser ignorada revive la sensación de soledad que sufriste cuando un cuidador se marchó. Permítete viajar mentalmente a esa escena.
Observa tu entorno interno, tus emociones de entonces y el mensaje que quedó grabado en tu inconsciente. Esta conexión con el recuerdo originario es la clave para nombrar la herida. Reconocerás si se trata de rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia. 3. Reconoce el patrón repetitivo. Una vez identificada la herida primaria, date cuenta de cómo esa antigua herida te lleva a reproducir el mismo guión doloroso en distintas áreas de tu vida. Por ejemplo, si tu herida central es el abandono, notarás que entras en relaciones con personas distantes o que cancelan planes, o bien que procesas cualquier silencio como una señal de que estás a punto de quedarte sola. Si la herida es la humillación, es probable que huyas de exponer tus ideas o te esfuerces en ocultar tus errores, convirtiéndote en perfeccionista. Al releer tus anotaciones, busca las coincidencias. ¿En qué situaciones sientes la misma emoción inicial, el mismo patrón de pensamiento y la misma respuesta corporal? Esa repetición te indicará con claridad cuál es el núcleo que anima tus reacciones automáticas. 4. Formula tu declaración de herida principal. Con la información recopilada, redacta en 3 o 4 líneas cuál es tu herida principal. Nombra el tipo, rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia. Describe brevemente el suceso originario y puntualiza el patrón que repites. Por ejemplo, mi herida principal es el abandono. Recuerda la partida repentina de mi madre tras nacer mi hermana y hoy me lleva a hipervigilar a mi pareja cada vez que no responde un mensaje. Esta declaración funciona como un faro que ilumina tu proceso de sanación. Cada vez que reconozcas la herida, podrás detener el piloto automático y elegir conscientemente una respuesta diferente. Identificar tu herida principal no solo te ayuda a entender el origen de tu dolor, también te brinda el poder de interrumpir el ciclo de sabotaje interno. A partir de ahora, cada vez que notes una reacción intensa, podrás detenerte, evocar tu declaración de herida y preguntarte, ¿estoy respondiendo al presente o recreando el pasado? Con esa conciencia activa, abres un espacio para responder desde la realidad presente, en lugar de repetir viejos patrones. En el siguiente bloque exploraremos las falsas creencias que nacen de estas heridas y te enseñaré cómo desactivarlas para vivir con más libertad y autenticidad. Las falsas creencias que nacen del dolor y limitan tu vida. Las heridas emocionales no solo dejan cicatrices en nuestra memoria, generan también una serie de creencias internas que actúan como guardianes del dolor, impostores de nuestra verdad y carceleros de nuestras posibilidades. Estas creencias, nacidas del sufrimiento y reforzadas una y otra vez por experiencias afines, se convierten en verdades absolutas que dictan cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos y qué destinamos a nuestra vida. Desactivarlas es fundamental para recuperar la libertad de pensamiento y de acción que nos permite rediseñar nuestro destino. A continuación, exploramos las creencias más comunes que surgen de cada gran tipo de herida y la manera de cuestionarlas hasta derribarlas. 1. De la herida de rechazo, no soy suficiente. Quienes portan la herida de rechazo internascriben un mantra silencioso que dice no merezco pertenecer o no valgo lo que los demás valen. Esta creencia se activa ante cualquier señal de falta de aprobación, desde un silencio incómodo en una conversación hasta la falta de me gusta en una publicación en redes. La consecuencia automática es la comparación. Medimos continuamente nuestro valor respecto a otros y al no alcanzar el estándar imaginario nos sentimos inferiores. Esa sensación de insuficiencia inhibe la iniciativa, nos empuja al autosabotaje y perpetúa la evitación de espacios donde podríamos brillar. ¿Cómo cuestionarla? Contraprueba el hecho. Cada vez que te sorprendas pensando no soy suficiente, detente y enumera 3 logros concretos o cualidades que contradigan esa idea. Prueba empírica. Elabora pequeñas misiones de suficiencia. Envía un proyecto, comparte una idea o lidera una reunión. Observa la reacción externa para desmentir tu creencia. Afirmación correctiva. En el espejo, repite soy suficiente tal como soy hasta que la resonancia interna la convierta en creencia genuina. 2. De la herida de abandono, siempre me quedo sola. El abandono instala la creencia de que las personas importantes se irán tarde o temprano, dejándonos en desamparo. Cualquier distancia física o emocional es leída como la antesala de la separación definitiva. Esa expectativa constante de soledad genera conductas ansiosas de control, mensajes continuos, exigencias de atención o reacciones de huida preventiva, cancelando vínculos antes de sentir el dolor de una posible partida. El resultado es un aislamiento paradójico. Tememos quedarnos solos, pero nuestras estrategias de protección nos aíslan. ¿Cómo cuestionarla?
Registro de permanencia. Haz un recuento de relaciones significativas que hayan perdurado a lo largo del tiempo. Contrasta ese recuento con tu creencia. Experimento de confianza. Comunícale a alguien cercano tu miedo y pide un compromiso puntual de presencia. Por ejemplo, hablar a cierta hora. Ver cómo se cumple refuerza la posibilidad de seguridad. Refraseo empoderador. Reemplaza siempre me quedo sola por muchas personas han permanecido a mi lado y repítelo como un ancla de realidad. 3 de la herida de humillación. Si fallo, seré ridículo. La humillación forja el dogma de que el error equivale a la degradación personal. Quienes la padecen creen que cualquier tropiezo será motivo de burla o desprecio. Así, evitan exponerse a situaciones de posible fallo, no piden ayudas, no prueban nuevos retos y se encierran en zonas de confort. Esa creencia congela el crecimiento y anula la creatividad, pues la adversidad y el error, ingredientes esenciales del aprendizaje, son considerados amenazas mortales. ¿Cómo cuestionarla? Relectura de errores. Recopila anécdotas de tu vida donde un error te enseñó algo valioso. Observa cómo esos fracasos fueron en realidad peldaños de tu evolución. Desdramatización pública. Comparte una pequeña equivocación con amigos o en un entorno seguro y observa la respuesta real. Probablemente recibirás apoyo y comprensión, no burla. Afirmación de aprendizaje. Sustituye si fallo, seré ridículo por cada error me acerca a mi mejor versión, incorporando la noción de crecimiento. 4 de la herida de traición. No puedo confiar en nadie. La traición instala una creencia de desconfianza generalizada. Todos acabarán lastimándome. Esa expectativa contamina incluso los vínculos más sanos. La persona interpreta señales neutrales como engaño latente y activa defensas de duda y vigilancia. Al no permitir que la confianza florezca, refuerza su propia profecía autocumplida, pues la sospecha genera distancia y resentimiento que, a la postre, erosionan la relación. ¿Cómo cuestionarla? Inventario de confianza cumplida. Haz una lista de ocasiones en que alguien honró tu confianza. Contraponlo a la creencia para iluminar evidencias contrarias. Acto de vulnerabilidad medido. Confía un dato irrelevante pero personal con alguien de confianza y observa si su reacción es de cuidado. Esa experiencia nutre la semilla de la confianza. Reemplazo intencional. Adopta la frase puedo confiar con prudencia en lugar de no puedo confiar en nadie, permitiendo una apertura mesurada. 5 de la herida de injusticia. El mundo es injusto conmigo. La injusticia interiorizada se traduce en la creencia de que, sin importar los esfuerzos, el bien no será premiado y el mérito no será reconocido. Esa injusticia percibida engendra resentimiento y una exigencia constante de perfección, pues en el fondo se intenta equilibrar la balanza. La persona con esta creencia trabaja sin descanso, buscando justicia externa y validación, pero rara vez experimenta satisfacción, pues el premio deseado se vuelve inalcanzable. ¿Cómo cuestionarla? Registro de agradecimientos. Anota cada día 3 aspectos por los que te sientas agradecido, reconociendo lo que sí funciona y las veces que has sido tratado con equidad. Acción de justicia interna. En lugar de esperar reconocimiento externo, reconoce y celebra tus propios logros de forma consciente, creando un espacio de equidad interna. Frase de equilibrio. Sustituye el mundo es injusto conmigo por encuentro justicia en mi propio reconocimiento, devolviendo el control de la balanza a tu interior. 6 creencias transversales. Miedo al cambio y falta de merecimiento. Más allá de las categorías específicas, existen 2 creencias transversales que suelen acompañar a todas las heridas. El miedo al cambio, me sentiré peor si nada es seguro, y la falta de merecimiento, no merezco cosas buenas. Ambas funcionan como bloqueos universales que limitan la posibilidad de transformar la vida. El miedo al cambio atrapa en rutinas conocidas, incluso si son dolorosas, mientras que la falta de merecimiento impide recibir bienestar, éxito o amor auténtico. ¿Cómo cuestionarlas? Visualización positiva. Imagina detalladamente un escenario de cambio beneficioso y contempla las sensaciones de alivio y plenitud que genera. Lista de merecimiento. Anota todas las veces que has recibido un regalo, un cumplido o un éxito, reconociendo que esos momentos confirman tu capacidad de merecer lo bueno. Afirmación dual. Repite estoy abierto al cambio positivo y merezco felicidad para crear un puente consciente entre tu mente y tus deseos reales. 7. Integrar la duda como herramienta de liberación. La forma más poderosa de derribar creencias limitantes no consiste en imponer verdades nuevas,
sino en cultivar la duda consciente. Cada vez que notes una creencia automática surgida del dolor, pregúntate, ¿esto es absolutamente cierto? ¿Puedo encontrar un ejemplo que lo contradiga? De este modo, empiezas a abrir grietas en la solidez aparente de esas creencias y a crear espacio para nuevas posibilidades. La duda no es vacilación, es el primer paso hacia la libertad, pues desestabiliza la tiranía de la voz interior que te repite no puedes. Al exponer a la luz de la conciencia las creencias que nacieron del dolor, desactivamos su poder de dictar nuestra vida. Liberar estas voces internas supone un trabajo constante, pero cada acto de cuestionamiento es una pequeña victoria que amplía tu capacidad de elegir desde la libertad y no desde el miedo. En el próximo bloque exploraremos cómo integrar la herida mediante la reescritura de tu narrativa personal, otorgándole un nuevo significado que te empodere y sostenga tu camino de sanación. Sanar no es olvidar, es integrar. ¿Cómo darle un nuevo significado a tu historia? Sanar una herida emocional no consiste en borrar el pasado ni en disfrazar el dolor bajo una capa de optimismo forzado. No se trata de olvidar lo ocurrido, como si el dolor se desvaneciera mágicamente con el tiempo. Más bien, sanar es integrar, reconocer la herida, acoger sus enseñanzas y reescribir la narrativa de tu vida de modo que el dolor deje de gobernar tus decisiones y se convierta en una fuente de sabiduría. En este bloque exploraremos por qué la integración es el verdadero camino de la sanación y cómo realizar este proceso de reinterpretación personal paso a paso. 1. La diferencia entre olvidar y aceptar. Olvidar implica enterrar la experiencia en el archivo del inconsciente, dejando que la herida se alimente de represión y escape al control consciente. A corto plazo, puede parecer una estrategia defensiva efectiva. Si no lo pienso, no me duele. Pero el olvido es un espejismo que refuerza la herida, pues mientras permanezca oculta, seguirá operando en automático. Aceptar, en cambio, significa traer el recuerdo al presente sin juicios, contemplarlo como un hecho formativo que, aunque doloroso, contribuye a la persona que eres hoy. La aceptación no glorifica el sufrimiento, pero reconoce su realidad y su función evolutiva. 2. Reescribir tu narrativa, el poder de la autorrepresentación. Cada uno de nosotros es el narrador y el protagonista de su propia historia. Cuando la narrativa personal está dominada por la herida, soy víctima, todo me sale mal, nadie me comprende, reproduces un guión de dolor que limita tus opciones. La integración implica tomar la pluma y reescribir los capítulos dolorosos en un lenguaje distinto, enfocarte en las fortalezas que surgieron de la experiencia, en las lecciones aprendidas y en el recurso interior que desarrollaste para sobrevivir. Por ejemplo, si tu herida principal es la traición, tu historia original puede decir, me engañaron y desde entonces desconfío de todos. La versión integrada diría, aprendí que mi capacidad de perdón y de mantener mi integridad moral es más fuerte que cualquier engaño. Ahora puedo elegir relaciones basadas en la autenticidad y la transparencia. Este cambio de énfasis no minimiza el dolor, pero lo sitúa como un punto de inflexión que nutre tu crecimiento. 3. Ejercicio de reautovisión, diálogo entre el pasado y el presente. Para profundizar en la integración, puedes realizar un ejercicio de diálogo temporal. En una hoja blanca dibuja 2 columnas. En la izquierda, escribe la versión antigua de tu relato, la que se repite en bucle, y en la derecha, traduce cada línea en una versión integrada. Por ejemplo, antes, siempre me siento insuficiente. Ahora, reconozco mis logros y aprendo de mis errores con compasión. Antes, nadie volverá a romper mi confianza. Ahora, mi corazón es capaz de amar con prudencia y de establecer límites sanos. Al invertir la mirada y proponer una nueva redacción, entretejes una narrativa donde cada herida aporta un don. El miedo al rechazo se convierte en empatía con otros que sufren, la herida de humillación se transforma en humildad auténtica, el abandono germina el deseo de autonomía afectiva. 4. Encontrar el propósito detrás del dolor. Toda experiencia traumática, por más injusta que sea, tiene un potencial de propósito oculto. Cuando descubres el sentido que la herida puede tener en tu vida, ya no te defines únicamente como víctima sino como un agente de transformación. Por ejemplo, muchas personas que han sufrido abandono infantil dedican su vida a acompañar a otros en procesos de duelo y separación, convirtiendo su herida en vocación de servicio. Si tu herida es la injusticia, quizás te sientas llamado a defender causas sociales o a impulsar proyectos de equidad. El propósito no elimina el dolor, pero le confiere un sentido que sostiene el camino de la integración.
5. Ritual de reinterpretación. Un ritual simbólico puede ayudar a sellar tu nueva narrativa. Escoge un objeto significativo, una piedra, una pluma, una vela, y convierte su entrega o transformación en gesto de cierre y renacimiento. Por ejemplo, escribe en un papel las frases de tu relato antiguo, tus creencias limitantes, y pásalo por fuego o rámpalo en pedazos mientras recitas tu nueva declaración integrada. Luego, toma la piedra o la pluma como emblema de tu nueva historia y consérvala en un lugar visible. Cada vez que la veas, reforzará el cambio de paradigma. 6. Integración corporal de la nueva narrativa. Como vimos en el bloque de somatización, el cuerpo almacena la memoria del dolor. Para que la nueva narrativa cale hondo, debe resonar también a nivel físico. Mientras recitas en voz alta tus frases integradas, soy suficiente, merezco amor auténtico, mi vulnerabilidad es mi fuerza, haz movimientos suaves que acompañen cada afirmación, mueve los brazos en círculos amplios, abre el pecho en inspiración y al exhalar inclínate hacia adelante. Estos gestos corporales asocian la nueva historia con sensaciones de expansión y ligereza, creando un anclaje neurofisiológico. 7. Compartir la narrativa integrada. La autenticidad y la comunidad se nutren mutuamente. Compartir tu nuevo relato con personas de confianza, amigos, familiares, mentores o grupos de apoyo, valida tu experiencia y fortalece el cambio. Narrar tu proceso no es buscar compasión, sino dar testimonio de tu empoderamiento. Al hacerlo, ayudas a otros a cuestionar sus propias historias y creas conexiones basadas en la verdad y el coraje compartido. 8. Revisión periódica y ajustes. La integración no es un acto único, sino un compromiso continuo. Programa cada mes un espacio de reflexión para revisar tu narrativa. ¿Endureció algún viejo guión, surgió una creencia fantasma o avanzaste en coherencia con tus nuevos valores? Ajusta las frases integradas, renueva tu ritual simbólico y celebra los logros, por pequeños que sean. Este ciclo de revisión mantiene viva la conciencia y evita las recaídas en patrones automáticos. 9. Del dolor a la inspiración. Cuando la herida deja de movilizarte desde la desesperanza y comienza a impulsarte desde la posibilidad, tu vida adquiere un nuevo ritmo. Lo que antes te hundía pasa a inspirarte. La empatía que brota de tu historia te capacita para crear arte, para escribir, para hablar con otros y ofrecer acompañamiento. Muchos líderes espirituales y creadores nacen precisamente de esta alquimia, transforman el dolor en un mensaje que eleva y conecta. Tú también puedes convertir tu herida en fuente de sabiduría y de aporte al mundo. 10. El viaje hacia la totalidad. Integrar la herida es un paso decisivo hacia la totalidad, la unificación de todas las partes de ti, tus sombras y tus luces, en un sentido de unidad interior. Al honrar cada fragmento de tu historia, reconoces que incluso lo más doloroso ha sido esencial para construir tu identidad única. Desde esa perspectiva, sanas no solo la herida, sino la división interna que separa el yo fragmentado. Surge entonces un yo más expansivo, capaz de sostener la intensidad de la vida sin hipotecar la paz. Sanar no es olvidar, es integrar. Es acoger el dolor como maestro, reescribir la historia personal con compasión y propósito, y vivir con la coherencia de quien ha abrazado cada faceta de su experiencia. Al incorporar esta nueva narrativa en tu mente, en tu cuerpo y en tus relaciones, habrás completado un ciclo profundo de transformación. En el próximo bloque nos centraremos en las herramientas prácticas para comenzar la sanación activa, escritura consciente, terapia, respiración y movimiento. Herramientas prácticas para comenzar a sanar, escritura, terapia, respiración, movimiento. Para avanzar en el camino de la sanación emocional es esencial contar con herramientas concretas que nos permitan conectar con nuestro interior y liberar la energía estancada por la herida. A continuación encontrarás 4 prácticas fundamentales: escritura consciente, terapia estructurada, trabajo respiratorio y movimiento somático, que, combinadas de manera regular, te brindarán un protocolo de acción para transformar el dolor en autoconocimiento y vitalidad renovada. 1. Escritura consciente, desenterrando la verdad interior. La escritura es un espejo que refleja lo que muchas veces permanece oculto en el silencio de la mente. Al expresar en papel nuestras emociones, pensamientos y sensaciones, creamos un espacio de autodiálogo que desarticula los guiones automáticos y nos acerca a la raíz de la herida. ¿Cómo practicarla? Diario de emociones. Cada mañana, dedica al menos 10 minutos a escribir sin censura cómo te sientes al iniciar el día.
No busques coherencia ni belleza literaria, deja que las palabras fluyan. Con el tiempo, notarás patrones recurrentes, frases, imágenes, metáforas, que revelan el núcleo de tu dolor. Cartas no enviebles. Escribe una carta dirigida a la persona o al suceso que originó tu herida, expresando todo lo que guardaste: ira, tristeza, confusión, exigencias de justicia. No hace falta enviarla. El acto de plasmar el mensaje libera la tensión acumulada. Una vez finalizada, puedes quemar o romper la carta como símbolo de soltar. Escritura de reescritura. Toma un recuerdo doloroso y descríbelo en 3 versiones. La original, tal cual la viviste, una versión neutral, sin adjetivos y juicios, y una versión empoderada, donde resaltas las fuerzas que sacaste de la experiencia. Este ejercicio reconfigura el archivo mental y fortalece tu narrativa integrada. Beneficios. Claridad sobre los detonantes y creencias subyacentes. Descarga emocional segura, evitando la somatización. Empoderamiento al reconocerte como autor de tu historia. 2. Terapia estructurada. El acompañamiento experto. Si bien la autoexploración mediante escritura es poderosa, en ocasiones es necesario un acompañamiento profesional que guíe el proceso y ofrezca perspectivas externas. Existen diversas modalidades terapéuticas. Elegir la que mejor se adapte a tu estilo y necesidades potenciará tus avances. Modalidades recomendadas. Terapia cognitivo-conductual, TCC, ideal para personas que buscan identificar y modificar patrones de pensamiento y creencias limitantes. Trabaja con técnicas de reestructuración cognitiva y pruebas empíricas de realidad. Terapia de esquema. Profundiza en los orígenes de los esquemas mentales, heridas centrales, y propone estrategias de modelado para sanar al niño interior, fortaleciendo la parte adulta y el yo compasivo. Terapia de EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, eficaz para procesar traumas y experiencias dolorosas acumuladas. Facilita la integración de la memoria emocional y la reducción del malestar asociado. Somatic Experiencing. Combina la psicoterapia con el trabajo corporal para liberar la energía del trauma atrapada en el sistema nervioso. Aprendes a acompañar las sensaciones físicas sin quedar atrapado en ellas. ¿Cómo maximizar la terapia? Lleva tus apuntes de escritura consciente a la sesión para compartir descubrimientos y focalizar el trabajo. Implanta tareas de casa, ejercicios de respiración, exposiciones graduales o rituales simbólicos acordados con el terapeuta. Mantén un compromiso mínimo de 6 meses para permitir que el cambio se ancle a nivel neuronal y psicológico. Beneficios. Perspectiva objetiva que detecta sesgos y puntos ciegos. Técnicas especializadas para procesar traumas complejos. Apoyo emocional y validación de tu experiencia. 3. Trabajo respiratorio, ancla de calma y reconexión. La respiración consciente es una herramienta accesible en cualquier momento y lugar, capaz de regular el sistema nervioso y devolvernos al estado de seguridad interna. Al dominar patrones respiratorios, podemos disminuir la hiperactivación simpática y activar la rama parasimpática que facilita la reparación y la integración. Prácticas clave. Respiración 4-7-8. Inhala por la nariz contando hasta 4, retén el aire contando hasta 7 y exhala lentamente por la boca contando hasta 8. Repite al menos 4 ciclos. Esta técnica induce calma profunda y reduce el nivel de cortisol. Respiración diafragmática. Siéntate o recuéstate, coloca una mano en el abdomen y otra en el pecho. Al inhalar, nota cómo tu mano abdominal se eleva más que la del pecho. Al exhalar, siente el vientre hundirse. Practica 5 minutos 3 veces al día para restablecer el patrón respiratorio natural. Respiración consciente con visualización. Al inhalar, imagina que llevas aire puro y energía sanadora a la zona donde sientes tensión, pecho, estómago, hombros. Al exhalar, visualiza cómo expulsas el dolor y la rigidez. Esta correlación entre imagen y respiración potencia la reprogramación somática. Beneficios. Regulación rápida de la ansiedad y la activación emocional. Mayor oxigenación cerebral, favoreciendo la claridad mental. Creación de un botón interno de pausa al que acudir en crisis emocionales. 4. Movimiento somático, desbloqueo y revitalización. El movimiento consciente no solo libera tensiones musculares, sino que también deshace los nudos emocionales que el cuerpo guarda como memoria del dolor. Al explorar diferentes modalidades,
Iniciarás un proceso de descarga energética y reequilibrio neurofisiológico. Prácticas sugeridas. Yoga restaurativo. Posturas suaves mantenidas durante varios minutos, apoyadas en cojines o bloques, promueven la relajación profunda del tejido conectivo y la activación parasimpática. Ideal para liberar la memoria somática sin generar estrés adicional. Tai Chi o Qigong. Movimientos lentos, circulares y coordinados con la respiración permiten al sistema nervioso aprender un nuevo ritmo de fluidez y calma. Practicar al aire libre incrementa la sensación de conexión con el entorno. Danza libre o biodanza. Música suave y un espacio privado te invitan a mover el cuerpo sin estructura ni juicio. Los impulsos reprimidos emergen de manera espontánea y se expresan a través del gesto, el sonido o el temblor, descargando energía emotiva. Automasaje miofascial. Con un foam roller o pelota de tenis, recorre lentamente zonas de tensión, espalda alta, glúteos, plantas de los pies, mientras respiras consciente y profundamente. Este contacto interno libera restricciones en la fascia y facilita la integración corporal. Beneficios. Liberación de bloqueos energéticos y tensionales. Mejora de la plasticidad neuronal y física. Incremento de la sensación de seguridad interna al reconectar con el propio cuerpo. 5. Integración de las prácticas en un protocolo diario. Para garantizar resultados consistentes es vital articular estas herramientas en una rutina que se adapte a tu ritmo de vida. Aquí un ejemplo de protocolo diario. Mañana, 5 o 10 minutos respiración diafragmática y diario de emociones. Media mañana, 2-3 minutos respiración 4-7-8 ante un momento de estrés. Tarde, 15-20 minutos yoga restaurativo o Qigong para descargar la tensión acumulada. Noche, 5-10 minutos escritura de reescritura o carta no enviable y automasaje miofascial ligero. Adicionalmente, planifica una sesión de terapia semanal o quincenal y reserva 2 prácticas de danza libre o biodanza a la semana para profundizar la liberación somática. 6. Medición y ajuste del proceso. Llevar un registro de tus prácticas y su impacto te ayudará a identificar qué herramientas producen mayor alivio y en qué momentos requieres refuerzo. Puedes utilizar una tabla sencilla en tu teléfono o agenda donde anotes. Fecha y hora. Herramienta utilizada. Nivel de malestar antes y después, escala 1-10. Observaciones de sensaciones físicas y emocionales. Cada 2 semanas, revisa tus registros y ajusta la intensidad, el tiempo o la combinación de prácticas según tus necesidades. Esta retroalimentación consciente asegura que tu protocolo evolucione contigo y se mantenga efectivo. 7. Cultivar la constancia con apoyo. La sanación profunda requiere tiempo y compromiso. Para sostener la motivación. Únete a un grupo de práctica, yoga, biodanza, respiración, ya sea presencial o en línea. Encuentra un compañero de sanación, alguien con quien intercambies feedback y celebres avances. Felicítate por cada día cumplido, incluso si la práctica es breve. Cada paso cuenta. Al aplicar de forma coherente estas 4 herramientas, escritura consciente, terapia estructurada, respiración y movimiento somático, integrarás cuerpo y mente en un proceso de sanación auténtica. Con la práctica diaria y la supervisión de tus progresos, pasarás de sentir la herida como un obstáculo a convertirla en un camino de crecimiento, resiliencia y conexión plena con tu esencia. En el siguiente bloque abordaremos la construcción de relaciones saludables que respeten tu proceso de sanación y honren tu nueva fuerza interior. Cómo cultivar relaciones que no alimenten tu herida, sino que honren tu sanación. La sanación emocional necesita de un entorno relacional que la sostenga y potencie. Si continúas rodeándote de personas o dinámicas que reproducen los viejos patrones de tu herida, toda la energía invertida en tu proceso interno se verá saboteada. Cultivar relaciones sanas implica aprender a seleccionar vínculos, establecer límites claros y fomentar interacciones que reconozcan tu valor, tu vulnerabilidad y tus necesidades de crecimiento. Este bloque ofrece una guía para reconocer, diseñar y mantener relaciones que honren tu camino de sanación y te impulsen hacia la plenitud. 1. Identificar los ecos de la herida en tus relaciones. Antes de atraer nuevos vínculos, es esencial desautomatizar la tendencia a caer en patrones dolorosos. Observa tus relaciones actuales, aquellas en las que sientes ansiedad, decepción o agotamiento luego de interactuar. ¿Notas que terminas complaciendo hasta el extremo para evitar el rechazo? Tu pareja,
Amigos o familiares repiten dinámicas de crítica, control o abandono. Cada relación que despierta tu vieja herida te está indicando que ese vínculo reproduce el guión que deseas liberar. Reconocer estos ecos no es para culpar al otro, sino para tomar conciencia de la atracción inconsciente que ejercen sobre ti y generar distancia progresiva cuando sea necesario. 2. Priorizar la empatía recíproca. Una relación sana se sustenta en la capacidad de ambas partes de ponerse en el lugar del otro. Busca vínculos donde tu interlocutor escuche sin interrumpir, que valide tus emociones sin minimizar y que ofrezca apoyo sin invadir. La empatía recíproca crea un espacio donde la vulnerabilidad se percibe como fortaleza, no como debilidad. En la práctica, esto se traduce en intercambios donde puedes compartir tus miedos y avances sin sentirte juzgado. Si tus palabras generan defensas o desvíos en el otro, esa relación carece del elemento fundamental para acompañar tu sanación. 3. Establecer límites conscientes y afectivos. Decir no es un acto de autoafirmación que respeta tu integridad emocional. Si detectas que ciertas conductas de amigos, familiares o pareja activan tu herida, practica el límite asertivo. Comunica con claridad y sin culpas que no estás dispuesto a tolerar. Por ejemplo, cuando me interrumpes mientras explico lo que siento, me hace sentir ignorado. Necesito que me dejes terminar antes de dar tu opinión. Un límite afectivo no excluye al otro, más bien, define cómo desea ser tratado para mantener el respeto mutuo. Con el tiempo, el cumplimiento consistente de tus límites enseña a los demás la forma óptima de relacionarse contigo. 4. Fomentar la escucha activa en las conversaciones. La escucha activa va más allá de oír palabras, implica percibir el tono, la emoción y el trasfondo del mensaje. Para cultivarla, practica parafrasear lo que te han dicho antes de responder. Entiendo que te sientes preocupado por qué. Este gesto le demuestra al otro que sus emociones importan y refuerza la confianza mutua. Exige lo mismo de tus interlocutores. Si notas que minimizan tu experiencia o cambian de tema, explícalo con calma y pídeles un espacio de atención plena. 5. Seleccionar relaciones alineadas con tus valores. Cuando tu herida de rechazo, abandono, humillación o traición aún está activa, puedes pasar por alto la coherencia entre tus valores y los de quienes te rodean. Define claramente tus valores, honestidad, libertad, compromiso, respeto, y evalúa si las personas de tu círculo los comparten o respaldan. Participar en comunidades afines, grupos de crecimiento personal, talleres de sanación, colectivos artísticos, te conecta con personas que valoran la autenticidad y la integridad, espacios donde la herida encuentra un suelo fértil para sanar. 6. Practicar el refuerzo positivo relacional. Reconocer y agradecer las conductas que honran tu proceso fortalece el vínculo y motiva a repetirlas. Un simple gracias por escucharme sin juzgar, o me hace bien que me preguntes cómo me siento, refuerza la conducta empática del otro y sella el pacto de cuidado mutuo. Asimismo, ofrece apoyo cuando el otro comparta su vulnerabilidad. La reciprocidad crea una dinámica de colaboración emocional que multiplica los beneficios de la sanación individual. 7. Evitar relaciones de rescate y codependencia. La tentación de salvar al otro o dejar que te salven es un eco de la herida de abandono o de humillación. Puedes sentir que tu valor reside en la utilidad que prestas o en la atención que recibes. Para romper este ciclo, procura relaciones de interdependencia saludable. Cada uno mantiene su autonomía emocional y aporta desde su propio bienestar. Cuando alguien cercano atraviesa dificultades, ofrécele tu compañía y límites claros. Mantén la compasión sin convertirte en salvador ni permitir que te conviertan en víctima de la agenda del otro. 8. Incorporar rituales de conexión. Los rituales fortalecen el sentido de pertenencia y marcan la continuidad del vínculo. Pueden ser sencillos: un café semanal con una amiga, una llamada diaria de 5 minutos con tu mentor emocional o un paseo mensual con un familiar. Estos encuentros intencionales trasladan tu relación a un plano de compromiso y previsibilidad, reduciendo la ansiedad que generan las incertidumbres y estableciendo un espacio seguro para compartir. 9. Reconocer y gestionar las proyecciones. Las heridas resuenan en tus relaciones a través de proyecciones. Atribuimos al otro los rasgos que negamos en nosotros mismos. Si tu herida es la injusticia, puedes juzgar a otros como egoístas o desagradecidos por haber proyectado allí tu propia rabia. Para evitar este sesgo, cuestiona tus juicios. Cuando te sorprendas pensando «es así porque», detente y examina si esa cualidad es un reflejo de tu propia sombra.
Reconocer la proyección no justifica la conducta ajena, pero evita reacciones desmedidas y favorece la empatía. 10. Revisar periódicamente tu red de apoyo. Así como revisas tu narrativa personal, revisa tu círculo de relaciones cada cierto tiempo. ¿Siguen honrando tu proceso de sanación? ¿Algunas interacciones se han convertido en ecos de la herida? Examina también si has cultivado nuevas conexiones que aporten frescura y energía. Desvincularte de relaciones tóxicas o que ya no sirven a tu crecimiento puede doler, pero es un acto de amor propio indispensable para avanzar. 11. Aprender a pedir y a recibir ayuda. La herida de humillación o de rechazo puede limitar tu capacidad para pedir apoyo, por miedo a exponer tu vulnerabilidad o a ser juzgado. Practica solicitar ayuda específica, un oído atento, un consejo concreto, un favor puntual y permite que otros te brinden su acompañamiento. Recibir con gratitud no te hace débil, te conecta con la humanidad compartida. Cada vez que aceptas el apoyo de otro, combates la falsa creencia de que solo yo debo con mi dolor y construyes un entramado relacional cooperativo. 12. Celebrar los hitos relacionales. La sanación progresa a través de logros pequeños pero significativos. Mantener un límite respetado, expresar una emoción auténtica y ser recibido con amabilidad o experimentar un momento de complicidad profunda. Celebra estos hitos con tus aliados, un mensaje de reconocimiento, un encuentro especial o un breve brindis simbólico. Reconocer los avances fortalece la motivación y refuerza la alianza emocional, generando un ciclo virtuoso de sanación compartida. Cultivar relaciones que respeten tu proceso de sanación es tan esencial como el trabajo interno mismo. Cada vínculo que elijas, cada límite que establezcas y cada acto de empatía que practiques construyen el ambiente en el que tu herida puede transformarse en resiliencia. Al honrar tu vulnerabilidad y exigir el mismo respeto para tu acompañante, te conviertes en arquitecto de un entramado relacional que nutre tu crecimiento y el de quienes te rodean. En el siguiente bloque aprenderás a diseñar rituales de cierre, ceremonias personales y simbólicas, para soltar definitivamente aquello que no te pertenece y consolidar la sanación de manera ritualizada. El ritual del cierre, cómo soltar el dolor que no te pertenece. El verdadero cierre de un ciclo emocional no se consigue con buen ánimo ni con frases optimistas. Un borrón y cuenta nueva mental, sin un gesto simbólico que marque el final, suele dejar la puerta abierta al retorno del dolor en el día a día. Por eso, incorporar un ritual de cierre es fundamental. Significa honrar lo que viviste, reconocer la energía que aún llevas contigo y ofrecerla al proceso de transformación. A continuación, descubrirás cómo diseñar y ejecutar un ritual personal de cierre que te permita soltar de manera efectiva el sufrimiento que ya no te pertenece. 1. Preparar el espacio sagrado. El primer paso es crear un ambiente que invite a la introspección y al recogimiento. Elige un lugar tranquilo, preferiblemente con acceso a luz natural o a la penumbra de la tarde. Limpia físicamente la zona, ordena el escritorio, retira objetos innecesarios y coloca elementos que te conecten con la calma, como una vela, una planta o una fotografía significativa. Este gesto de limpieza externa refleja tu intención de purificar el espacio interior del alma. 2. Seleccionar el objeto de transición. Todo ritual necesita de un símbolo que encarne el dolor antiguo y permita su entrega ritual. Puede ser una piedra lisa, que represente la carga emocional, una hoja de papel, una pluma seca o incluso una pieza de tela. Lo esencial es que el objeto sea tangible y fácil de manipular, de modo que cuando lo tengas en las manos puedas sentir la densidad de aquello que deseas dejar atrás. 3. Escribir la carta de soltar. Antes de la ceremonia, redacta una carta dirigida a tu herida principal o a quienes simbolizan el dolor no resuelto. En ella, nombra con honestidad lo que deseas liberar, el miedo que llevas, la ira contenida, la culpa que no te pertenece. Usa la primera persona, libero mi necesidad de aprobación, suelto la ira que me ata al pasado. No te limites, este texto es para ti, sin censuras. Una vez terminada, lee la carta en voz alta, escuchando el peso de cada palabra. 4. El acto simbólico de entrega. Con la carta en una mano y el objeto de transición en la otra, cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. Siente cómo el aire recorre tu pecho y tu vientre, conectándote con tu centro. Luego, recita una frase de afirmación que marque el inicio del cierre. Por ejemplo, entrego al fuego de la transformación todo aquello que ya no me sirve. A continuación,
quema la carta en un recipiente resistente al fuego o rompe el papel en pedazos, depositándolos junto al objeto. Mientras realizas este gesto, dirige tu atención exclusivamente al acto de soltar. Cada fragmento que cae o cada llama que consume la palabra simboliza el desprendimiento de la emoción vinculada. 5. La meditación de disolución. Tras el acto de fuego, sitúate cómodamente y cierra los ojos. Imagina que, al inhalar, una luz cálida llena cada célula de tu cuerpo. Al exhalar, visualiza tus antiguas cargas disolviéndose en el aire. Repite mentalmente: aquí dejo el dolor. Aquí nace mi libertad. Permanece en esta meditación durante 5 minutos, dejando que el cuerpo y la mente interioricen la entrega. 6. Integración con la tierra y el agua. Para anclar el ritual en la realidad tangible, combina el fuego con otros elementos. Si es posible, al aire libre, entierra la piedra u objeto en la tierra, señalando con tus manos el lugar exacto. Si no puedes, colócalo bajo una planta de interior. Luego, pasa tus manos bajo agua corriente, fregar suavemente o lavar tus palmas, para simbolizar la limpieza final. Este contacto con la tierra y el agua refuerza la sensación de enraizamiento y purificación. 7. Crear tu afirmación de nuevo comienzo. El cierre no es solo soltar, es abrir espacio a lo nuevo. Escribe o pronuncia en voz alta una afirmación que acompañe tu siguiente fase: me abro a la plenitud que merezco, acojo la vida con corazón renovado, camino libre de viejas sombras. Guárdala en un lugar visible, la tapa de tu ordenador, el espejo del baño, para que cada vez que la leas recobre fuerza en tu inconsciente. 8. Registrar el antes y el después. Para medir el impacto del ritual, anota en tu diario cómo te sentías antes de comenzarlo y cómo te sientes una vez concluido. Describe sin juzgar tus sensaciones físicas, emociones y pensamientos. Este contraste te ayudará a tomar conciencia del cambio interno y a sostener la motivación para futuros rituales según sea necesario. 9. Compartir el cierre, opcional. Si lo deseas, invita a una persona de confianza a presenciar o acompañar tu ceremonia. Su presencia aporta un testigo que valida tu proceso y refuerza tu compromiso. Si prefieres el silencio interior, simplemente agradece en voz baja o en tu mente el apoyo inmaterial del universo o de tus guías internos. 10. Sellar el ritual con un gesto de gratitud. Finaliza el ritual con un acto sencillo de gratitud, una reverencia, un aplauso suave o un susurro de gracias al aire. Reconoce tu valentía por enfrentar el dolor y tu disposición a renacer. A partir de ese momento, el objeto, sea la piedra, la pluma o la planta donde enterraste tu carga, se convierte en un recordatorio silencioso de tu poder de soltar y de la fuerza que habita en tu interior. Este ritual de cierre no tiene fecha de caducidad. Puedes repetirlo tantas veces como necesites para liberar capas sucesivas de dolor o dejar ir situaciones específicas. Cada ceremonia fortalece tu capacidad de soltar lo que no te pertenece y confirma tu compromiso con la sanación auténtica. En el siguiente bloque concluiremos el viaje con una reflexión profunda sobre cómo renacer desde la herida y sostener la integridad del alma en tu día a día. Renacer desde la herida. El alma no busca venganza, busca integridad. Al culminar este viaje de exploración y sanación, llega el momento de renacer. No se trata de volver a ser quien eras antes del dolor, como si el sufrimiento jamás hubiera ocurrido, sino de emerger con una conciencia más plena, donde la herida actúa como punto de partida para vivir desde la integridad del alma. Renacer implica transformar la energía de la herida, su urgencia, su intensidad, su llamado, en un combustible que alimente tu propósito, tu creatividad y tu entrega al mundo. En este bloque final descubriremos cómo sostener esa integridad interior y convertir cada paso del camino en un acto de construcción de tu nueva vida. 1. Reconocer el poder del perdón auténtico. El perdón no es olvidar ni conceder impunidad, es un acto de liberación interna que te desvincula de la deuda emocional. Cuando renaces desde la herida, comprendes que retener rencor equivale a cargar una cadena invisible que limita tu expansión. El perdón auténtico se practica en dos direcciones: hacia quienes te lastimaron y hacia ti misma por cualquier acción inconsciente que contribuyó al ciclo de dolor. No justifica la ofensa, pero disuelve la resonancia psíquica que mantiene viva la herida. Para practicarlo, pronuncia en voz alta: perdono y libero todo lo que me ata al pasado, me abro a la paz que merezco. 2. Integrar la compasión como guía vital. La compasión nace del reconocimiento de que todos los seres cargan sus propias heridas.
Al renacer desde la tuya, adopta la compasión como brújula que oriente tus palabras y acciones. Esto implica reducir la crítica, hacia ti y hacia los demás, y reemplazarla por comprensión activa. Antes de juzgar a alguien, recuérdate, ¿qué dolor puede estar sosteniendo esta persona? De este modo conviertes cada encuentro en oportunidad de conexión y sanación colectiva. 3. Activar el propósito que brota del dolor. La experiencia de tu herida contiene indicios de la misión que tu alma desea encarnar. Observa cuáles fueron tus mayores obstáculos y pregunta, ¿cómo puedo transformar este desafío en un servicio para otros? Quienes han sentido abandono pueden convertirse en acompañantes para el duelo. Quienes han sufrido humillación pueden dedicarse a alentar la voz creativa de los tímidos. Definir tu propósito con base en tu historia personal convierte tu sanación en un legado de ayuda que trasciende tu individualidad. 4. Cultivar la resiliencia creativa. Renacer no es un estado fijo, sino un fluir entre la fragilidad y la fortaleza, entre la emoción profunda y la expresión creativa. Crea un espacio diario para canalizar tus vivencias en arte, escritura, música o cualquier forma que resuene contigo. El acto creativo libera la energía residual de la herida y la convierte en belleza. No busques la perfección, valora el proceso de dar forma a tu experiencia. Esa práctica constante fortalece tu resiliencia, pues te enseña que de la tensión nace la expansión y que cada obra es un paso más en tu renacer. 5. Practicar la presencia consciente en lo cotidiano. La integridad del alma se sostiene en la capacidad de estar plenamente aquí y ahora. Tras renacer, desarrolla el hábito de la presencia consciente. Al comer, siente cada bocado. Al caminar, observa la textura del suelo. Al conversar, escucha sin anticipar respuestas. Estos momentos de atención plena te anclan en tu nueva forma de ser, impidiendo que viejas cadenas te arrastren al piloto automático de la herida. 6. Afirmar tu renovada identidad. Cada mañana, al despertarte, recita una breve afirmación que refleje tu renacer. Soy la integridad que brota de mi historia. Mi vulnerabilidad es mi fuerza y mi fuerza es mi compasión. Estas palabras funcionan como un sello interno que reafirma tu compromiso con la autenticidad. Al consolidar tu identidad renovada, disminuye la posibilidad de retroceder a patrones automáticos y refuerzas la coherencia entre tu pensamiento, tu emoción y tu acción. 7. Crear rituales de celebración y gratitud. Renacer merece ser celebrado. Diseña pequeños rituales, un brindis con agua, una danza improvisada, un cuenco de sonido al amanecer, que honren tu proceso y la gratitud que sientes hacia ti misma. La celebración activa el sistema de recompensa cerebral, generando dopamina y otorgándote una sensación de bienestar que se contrapone al viejo dolor. Cada ritual eleva tu vibración y confirma que tu vida es ahora un homenaje a tu superación. 8. Construir una comunidad de crecimiento continuo. La integridad se potencia cuando compartes el camino con otros. Únete o crea círculos de práctica donde se intercambien experiencias, se realicen meditaciones grupales o se desarrollen proyectos colaborativos de sanación. En comunidad, tus pasos de renacer sirven de espejo y de inspiración para quienes buscan sanar. A su vez, recibirás sostén y nuevos aprendizajes que enriquecerán tu proceso. 9. Revisar y renovar tus límites. Aunque renazcas, tu herida puede seguir asomando en situaciones de alta exigencia o estrés. Mantén viva la práctica de revisar tus límites. ¿Qué situaciones vuelven a activarte? ¿Qué comportamientos necesitas reforzar o eliminar? Renovar tus límites es un acto de amor propio que protege tu integridad y te permite avanzar sin sacrificar tu equilibrio emocional. 10. Ver tu vida como obra en construcción. Finalmente, adopta la visión de que tu existencia es una obra en continuo montaje. Cada experiencia, cada desafío y cada logro aportan un ladrillo a tu edificación interior. Al renacer desde la herida, te conviertes en arquitecta de tu destino, responsable de elegir los materiales, pensamientos, emociones, acciones que darán forma a tu morada espiritual. Con esta perspectiva, incluso las recaídas o los días difíciles son parte del proceso creativo, invitaciones a reafirmar tu integridad y a seguir esculpiendo tu mejor versión. Renacer desde la herida es el acto supremo de amor hacia ti misma. Significa transformar el dolor en sabiduría, la fragmentación en totalidad y la vulnerabilidad en un acto de valentía. Al sostener tu integridad del alma, perdonando, creando, compartiendo y celebrando, te conviertes en un faro de inspiración para otros,
demostrando que incluso la herida más profunda puede dar origen a una vida plena, auténtica y repleta de propósito. Este legado de integridad es la prueba viva de que el alma humana no busca venganza, sino la plenitud que nace al abrazar cada parte de su propia historia.